Iniciaremos con el quinto y último módulo de nuestra aula virtual acerca de la terapia cognitivo-conductual focalizada en el trauma, donde abordaremos la fase final del tratamiento. Recuerden anotar sus dudas y aportes para la discusión posterior. En esta fase vamos a abordar 3 etapas: afrontamiento y procesamiento cognitivo 2, sesiones conjuntas padre-hijo y promoviendo el desarrollo de factores protectores futuros, a través de las cuales se terminará de trasladar herramientas para la resignificación de la experiencia traumática. Una vez se ha dado la narración del trauma, es un momento para introducir el afrontamiento y procesamiento cognitivo 2. Esto se traduce a hablar a fondo del evento traumático. Y es que el terapeuta explora y ayuda al niño, niña o adolescente a corregir las distorsiones cognitivas o ideas erróneas que surjan durante el proceso de la narración del trauma a través de la utilización de técnicas de procesamiento cognitivo. Recordemos que en este punto del tratamiento, tanto el niño, niña o adolescente como los padres encargados han recibido información psicoeducativa, han aprendido acerca del manejo y de la modulación de emociones, y también se espera que identifiquen el triángulo cognitivo. En la mayoría de los casos, el proceso de la narrativa del trauma ayuda a contar el relato con menos ansiedad y con emociones más saludables. Además, al terapeuta le sirve como un punto de partida para identificar ciertos indicadores a los cuales es necesario darle seguimiento. Por ejemplo, con niños, niñas o adolescentes se identifican sentimientos de vergüenza o de estigmatización, sentimientos de culpabilidad, ya sea por el abuso sexual o por los acontecimientos ocurridos después del descubrimiento del mismo, cambios relacionados a la confianza hacia los demás, atribuciones sobre el agresor o el abuso sexual, y también cambios en las percepciones sobre el cuerpo o la seguridad personal. De hecho, todos estos son indicadores que nosotros en CONACMI vamos registrando durante todo el proceso, identificando si en algún momento disminuyen o aparecen otros indicadores. Y este tema de la estigmatización tiene mucho que ver con los sentimientos de culpabilidad y de cómo la familia y el contexto han recibido no solo la noticia del abuso sexual, sino también cómo le han brindado apoyo o no a este niño, niña o adolescente. Y esto repercute también en sentimientos de culpa y el tema de la confianza, ¿verdad?, relacionada con los demás. También podemos identificar algunos pensamientos, más que todo, que los padres o encargados manejan. Uno de ellos es: debería haber sabido que esto pasaría, o debería haber mantenido a mi hijo seguro, mi hijo nunca volverá a ser feliz, nuestra familia está destruida, la infancia de mi hijo está arruinada, el mundo es terriblemente peligroso y mi hijo nunca podrá recuperarse. Realmente estos son pensamientos que escuchamos muy comúnmente dentro de los padres o encargados, y es nuestra tarea desde las primeras etapas de la terapia poder trabajar la psicoeducación, ¿verdad? Ese es uno de los objetivos, de poder trabajar en cuanto a cuáles son los mitos y las realidades del abuso sexual. Por ejemplo, explicarles cuáles son las diferentes manifestaciones del abuso sexual y qué esperarían ellos que ocurra en sus hijos y de qué forma poderles apoyar. Esto es bien importante para que al momento de identificar este proceso del afrontamiento y procesamiento cognitivo 2, de repente no existan tantas cogniciones como estas que vimos ahorita. También hay que tomar en cuenta ciertas consideraciones. La primera es estar listo. Cuando hablamos de estar listo es nosotros como terapeutas revisar si tenemos la narrativa, ¿verdad?, al momento de empezar a trabajar esta etapa del proceso, y prestar especial atención en las emociones y los pensamientos relacionados con esta narrativa. Si no la tenemos, entonces es importante de alguna manera pues planear una sesión donde vayamos a abordar este tema, ¿verdad? ¿Cuáles son las emociones que aún están relacionadas con el abuso sexual? Y cuando pensamos en el abuso sexual, ¿cuáles son los pensamientos que vienen a mi mente? De esa forma podemos trabajar también esta etapa.
La siguiente sería el revisar la narrativa con especial atención en los pensamientos. Si tenemos la narrativa, entonces es importante identificar si existen pensamientos que reflejan vergüenza, culpa o responsabilidad al respecto, o consecuencias de autoestima, confianza y seguridad actual o futura. También es importante. El otro punto importante es desafiar pensamientos. Y esto no significa solo tener una conversación o discutir errores de pensamiento, es más desafiar e involucrar al niño, niña o adolescente en el proceso. Para esto podemos utilizar diferentes técnicas. Por ejemplo, está el interrogatorio lógico progresivo o el diálogo socrático, ¿verdad? Se puede utilizar esto para generar una serie de preguntas y llegar a identificar estos pensamientos y de repente empezar a tratar de modificarlos. Esto se hace complejo realmente con algunos casos de niños o niñas que no han desarrollado del todo sus destrezas cognitivas. Es más fácil ubicar el momento, por ejemplo, cada vez que entraba a mi casa, digamos, si le planteamos esta situación, ubiquemos esta situación, digamos que cada vez que él o ella entraba a tu casa, ¿qué sentías? Entonces vemos nosotros que se ha identificado realmente en el trabajo que hacemos en Conacmi que es más fácil llegar desde el punto de las emociones y luego de las emociones partir a ubicar los pensamientos. Entonces sería, bueno, cada vez que entraba a mi casa, ok, ¿qué emociones sentías? Sentía miedo, sentía frustración, sentía enojo y qué cosas pasaban por tu mente. Más que preguntarle directamente cuáles eran tus pensamientos, podemos preguntarles qué cosas pasaban por tu mente, recuerdas qué estabas pensando en ese momento y esto nos ayuda a generar estos pensamientos. También podemos utilizar los roleplays o los juegos de roles. Esto se puede utilizar con todas las edades. Y tenemos algunos ejemplos para poder utilizar estos juegos de roles. El primero que tenemos acá es el del mejor amigo. De acá lo que se trata es algo muy sencillo, es que vamos a plantearle al niño, niña o adolescente que en este caso nosotros vamos a hacer el papel de su amigo, de su primo, de alguien de confianza de ellos, que ha sufrido también una situación de abuso sexual. Entonces queremos que ellos les orienten en cuanto a qué poder hacer al respecto, en cuanto a qué pensar o qué sentir, y de hecho nosotros como terapeutas podríamos lanzar algunos de los pensamientos que ellos plantean, ¿verdad? Por ejemplo, no, es que yo no valgo nada, yo nunca voy a salir adelante. Y podemos ver de qué forma este niño, niña o adolescente reacciona ante esta postura, ¿verdad? Otro juego de roles es el de antes y ahora. Pues acá es plantear, ¿verdad? ¿Qué hacer después de que ocurra el evento traumático? Podemos plantear algo como que vamos de regreso en el tiempo y si nosotros estuviéramos ahí en ese momento, sabiendo lo que ahora sabemos, ¿qué haríamos? ¿Cómo actuaríamos? Esto hay que tener mucho cuidado, la idea no es generar más sentimientos de culpa y frustración en el niño o niña, más que todo lo que queremos hacer es identificar si realmente pues han analizado y han manejado algunas técnicas, por ejemplo, del manejo de emociones en cuanto a este procesamiento cognitivo, y si es algo muy conflictivo para ellos, pues también hay otras opciones. De hecho, al hablar del tema de la responsabilidad, tenemos este tercer ejemplo, que es el del pie de la responsabilidad. Y esto es, imaginémonos que tenemos un pie, entonces, o un pastel, ¿verdad? Y entonces le vamos a plantear al niño o a la niña que nos ubique en ese pastel o en ese círculo la cantidad de culpa que ellos sienten que tienen al respecto del abuso sexual. Y luego vamos a preguntarles quiénes más tienen la culpa. Y les vamos a preguntar cuánta culpa tiene cada uno de los involucrados. Esto nos ayuda para ver gráficamente qué tanta culpabilidad sienten ellos al respecto y también a poderla abordar desde ese punto. Otro ejemplo sería este del programa de televisión o de radio. Algo así como que
estos programas de como Laura en América o estas situaciones donde llega a un grupo a discutir de un tema. Entonces se podría plantear que el niño sea, por ejemplo, el moderador y que hayan otras personas, incluyendo se podría ser en este momento los padres o encargados, y ellos hagan preguntas al respecto y que el niño pueda ir moderando la actividad. Todo esto lo hacemos con la intención de poder identificar primero cuáles serían esas cogniciones erróneas. Por ejemplo, yo tengo la culpa, yo no valgo nada, a partir de ahorita mi vida ya no va a ser igual, nunca voy a poder salir adelante. Entonces todos esos pensamientos son los que nosotros queremos ayudarle al niño a modificar. Esto no se va a hacer de la noche a la mañana, y de hecho hay que tomar en cuenta ciertas consideraciones. La primera sería que al momento de abordar estos pensamientos se pueden dar ciertas somatizaciones al respecto, pero no hay que pasarlas por alto. Puede hacer que realmente sea una reacción fisiológica hacia esta situación de estrés, de alguna manera de estrés postraumático, y sí es importante abordarla, no solamente dejarla pasar y decir que bueno, ya se le va a pasar, ¿verdad? Podríamos utilizar incluso algunas técnicas de relajación, y si vemos que los síntomas siguen, entonces sí es importante referirlos con un médico para que evalúen a este niño o a esta niña. También es importante considerar la cultura y la religión. Puede ser que existan ciertas prácticas religiosas o culturales que tengan que ver, por ejemplo, con el tema de la virginidad o con el tema realmente de las relaciones sexuales, y que al hablarlo con la familia sea una situación bastante conflictiva. Entonces es importante primero conocer el contexto donde el niño, niña o adolescente se desarrolla para poder orientar esta conversación de la manera más respetuosa posible, ¿verdad? Tomando en cuenta la religión y la cultura. Otra cosa que es bien importante no pasar por alto es en qué momento vamos a utilizar la frase "no es tu culpa". Nosotros sabemos que la culpa realmente del abuso sexual tiene que ver totalmente con el agresor, ¿verdad? Y entonces de repente en nuestro afán de poderle apoyar al niño y de poder intentar que se sienta más seguro y más confiado, entonces le vamos a plantear desde un inicio: mira, pero tranquilo, tú sabes que esto no es tu culpa, esto es culpa del agresor. ¿Qué pasa si realmente el niño o niña no había identificado que era su culpa? Que realmente la culpa era del agresor. Entonces de repente con este comentario nosotros vamos a dejar ahí la espinita: pero ¿será que sí fue mi culpa? ¿O por qué la señora dijo eso, verdad? Entonces es bien importante en qué momento vamos a plantear esta frase. También vamos a tomar en cuenta si el niño, niña o adolescente es impaciente, y vamos a revisar ciertas evasiones. Este proceso, bueno, ya hablamos, ¿verdad?, de la narrativa del trauma, y ya identificamos ciertas emociones y ciertos pensamientos que están relacionados, y puede ser que ya en algún momento el niño, por ya salir de esto y ya pasar a otro tema, entonces él quiera decir: no, todo está bien, ¿verdad? Entonces es importante identificar si realmente está bien. Hay un término que incluso ahí lo van a tener en un documento donde hay preguntas frecuentes acerca del uso de la terapia, que plantea qué tanto un niño, niña o adolescente es resiliente en cuanto a esta situación de abuso sexual, o es resistente a poder hablar del tema, ¿verdad? Entonces es bien importante eso. Puede ser que digan: no, todo bien, todo bien, todo bien, pero identificamos todavía ciertos indicadores emocionales o cognitivos que están relacionados con el abuso. Entonces es importante ir al paso de los niños o niñas, pero también tomar en cuenta estos indicadores, que no se nos pasen por alto. Y también tomar en cuenta algo muy importante: puede ser que los niños, niñas o adolescentes ya estén bien, que este proceso les haya ayudado a llegar a esta resignificación de la experiencia traumática. Pero ¿qué pasa con los padres? Puede hacer que ellos aún manejen todos estos pensamientos. Entonces es bien importante poder trabajar con ellos a lo largo del proceso.
Si no es posible trabajar con ellos de forma paralela, sesión por sesión, sí es importante al menos cada 3 sesiones poder tener una sesión con los padres para poder plantearle todos los avances que han tenido los niños y también identificar en ellos las emociones y los pensamientos que en ellos genera el tema del abuso sexual. Y hablando de esa relación que existe entre los niños, niñas o adolescentes y los padres o encargados, vamos a tratar el tema de las sesiones conjuntas. Estas sesiones pretenden fortalecer el nivel de comodidad del niño, niña o adolescente para hablar directamente con sus madres, padres o encargados de las experiencias traumáticas, así como de cualquier otro asunto que el niño quiera tratar. Es importante en este momento hacer una revisión acerca de la forma en que la familia se comunica y cómo la familia expresa sus emociones y cómo las maneja. Tomamos en cuenta, por ejemplo, si los padres o encargados están listos. Sabemos que al inicio del tratamiento es normal que puedan estar angustiados, que puedan estar con sentimientos de culpa y con mucha angustia, tristeza, enojo, pero a medida de que el padre va desarrollando estrategias efectivas de afrontamiento y se involucra también en el procesamiento cognitivo o incluso en el proceso psicoterapéutico, sus reacciones deberían de disminuir. Entonces es bien importante identificar si los padres en este punto están listos para esta situación. Cuando hablamos de estas sesiones conjuntas es que en algún momento se propone que se dé una sesión donde el niño le traslade al padre el tema de la narrativa, le cuente realmente qué fue lo que ocurrió. Y esto porque muchas veces el padre se entera y luego ya no quiere hablar del tema, no sabe cómo abordarlo y de repente en algún momento tiene dudas, pero prefiere no hacerlo para no lastimar al niño. Entonces también se propone una sesión donde sí es necesario poder abordarlo para que ninguna de las dos partes pueda tener como dudas o que se le quede algo que quiso decir y no pudo al respecto del abuso o de alguna situación también de violencia. Otro tema es que si los padres o encargados tienen la capacidad de apoyar activamente. Esto es el tema de sobrepasar sus propias reacciones emocionales para poder hacer las preguntas que les mencionaba anteriormente sin prejuicios y hacer declaraciones precisas y reflexivas sobre la narrativa, ¿verdad? Entonces, dejar de lado las emociones porque esto también podría generar emociones de angustia en los niños o en las niñas. El otro tema sería si tienen alguna preocupación al respecto. Hablar abiertamente del tema para identificar si el padre o encargado tiene alguna preocupación en cuanto a las reacciones que su hijo o su hija pueda tener en estas sesiones. Entonces, tenemos que siempre, ¿verdad?, manejar mucho la comunicación asertiva durante todo el proceso psicoterapéutico y en este punto también siempre estar cuestionándole o preguntándole de alguna manera a los padres o encargados si ellos sienten dudas al respecto y pues irles resolviéndoselas, ¿verdad? La idea de estas sesiones sería, como les decía, pues ir afianzando todo este proceso que se fue dando durante todo el tratamiento. La idea, como hablábamos en un inicio, el tema de las habilidades en pautas de crianza, el tema de la psicoeducación se va trasladando durante todo el proceso. Entonces la idea de poder manejar la comunicación asertiva, diferentes formas de disciplina que no tengan que ver con el castigo corporal, por ejemplo, o que no tengan que ver con la violencia como tal. Entonces todo esto, la idea es irles trasladando toda esa, de alguna manera como esa maleta de herramientas para que cuando ellos terminen este proceso psicoterapéutico realmente se conviertan en factores protectores para sus hijos o hijas, y no solo para ellos, sino también para sus familiares y la comunidad alrededor. Entonces que ellos realmente aprendan como padres o como adultos, ¿verdad?, a identificar situaciones de violencia, a identificar situaciones de abuso sexual, el saber qué hacer, a dónde acudir, y esta información se la pueden trasladar a otras familias y ellos también pues de alguna manera apoyan en la prevención de este tipo de violencia.
Cuando hablamos de factores protectores, entonces también vamos llegando a la fase final del tratamiento, donde se plantea promoviendo el desarrollo de factores protectores futuros. Bueno, acá vemos que se pueden integrar en diferentes etapas del proceso. Estos factores protectores también los relacionamos con el tema de las características resilientes que puedan tener los niños, niñas o adolescentes y que en algún punto del proceso hemos identificado y hemos ido fortaleciendo, ¿verdad? Con varias técnicas y con el tema de llevar todo este proceso. Aquí planteamos que la mayoría de niños, niñas o adolescentes han tenido experiencias traumáticas y que tienen un alto riesgo de ser victimizados de nuevo. Entonces resulta esencial enseñarles estrategias de autoprotección. Entonces, lo que se plantea acá en la terapia es que si identificamos que es un solo evento y que no hay riesgo de que esto vuelva a ocurrir o que vuelva a ocurrir alguna otra situación de violencia, entonces dejamos este tema para último. Pero si identificamos que el niño o niña adolescente vive en un contexto violento, que puede darse de nuevo una situación de abuso sexual porque sabemos que el agresor está libre y que existe riesgo de que puedan haber otros agresores sexuales alrededor, entonces es importante poder trabajar desde las primeras etapas toda esta identificación de riesgos y de cómo poder actuar ante estas situaciones. ¿Qué vamos a abordar entonces en este tema? Vamos a abordar el ser capaz de poder comunicar mis sentimientos a otros, así como de comunicar acerca de situaciones que me produzcan temor o que sean confusas. Puede ser que en las primeras etapas del proceso esto sea bastante complejo y que no puedan comunicar estos sentimientos a otras personas, pero para este punto de la terapia esto nos serviría de alguna forma como un proceso de evaluación. Identificar si ellos ya son capaces de poder comunicarse, de poder ubicar situaciones de peligro y poder actuar al respecto. Si vemos que ellos aún no lo pueden hacer, entonces podemos tomarnos todavía algunas sesiones para ir fortaleciendo estos temas. También hablamos de poner atención a reacciones y percepciones viscerales en relación a situaciones de peligro. Entonces, ¿qué hacer, verdad, ante estas situaciones? También es el desarrollar un plan de seguridad del niño, niña o adolescente. Algunas terapias plantean que sea como identificar estas personas, que si en algún momento llegara a ocurrir alguna situación de violencia, yo sé que puedo confiar en ellas. Entonces tener a la mano el nombre de la persona, por ejemplo el número de teléfono, saber dónde contactarle, por si en algún momento llega a ocurrir algo, saber qué hacer. Si no es directamente con una persona, entonces plantear qué voy a hacer yo. Que si ocurre algo, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Por ejemplo, incluso sería, si es algo que ocurre dentro de mi casa, ¿cómo podría hacer yo para escapar? ¿Cómo podría hacer yo para pedir ayuda? Y el tema es cómo ir fortaleciendo esta situación de esta seguridad en ellos. También sería comprender que aunque los adultos deben ser respetados, también pueden equivocarse y decir o hacer cosas inapropiadas. Esto es algo bastante complejo de poder abordar, tanto con los niños, bueno, incluso más con los padres, ¿verdad? Tenemos realmente instalado en nosotros esta situación de que a los adultos se les respeta, lo que los adultos dicen, eso es lo que es, ¿verdad? Y puede hacer que muchas veces no sea así. Entonces sí es importante trasladarles a ellos, ¿verdad? Que es cierto, los adultos deben ser respetados, pero que puede ser que en algunas veces se equivoquen y que puedan hacer o decir cosas inapropiadas, y que cuando esto ocurra también se vale decirlo y también se vale actuar al respecto. También sería tomar en cuenta el diferenciar entre un toque, una caricia adecuado o no adecuado, ¿verdad? Veíamos antes, ¿verdad? Este folleto, por ejemplo, de Ni un besito a la fuerza o de Mi cuerpo es mío. Podemos retomar esto y también incluso plantear de alguna forma algunos juegos de roles de qué harían si esta situación se da, y también identificar
ellos mismos, ¿verdad? Cada niño o niña es diferente y entonces identificar ellos mismos. Si a alguien le gusta que sí, que lo abracen, que le den un beso en la mejilla, pues está bien, ¿verdad? Pero si a alguien no le gusta, si apenas le gusta el contacto físico, pues también está bien y es importante expresarlo, ¿verdad? El tema de diferenciar entre los secretos que son buenos o los secretos sorpresa o los secretos que causan temor. El tema de decir bueno o malo también es bien complejo abordarlo durante la terapia, ¿verdad? Pero podemos plantearlo así. ¿Cuáles serían los secretos que nos generan sorpresa, alegría, entusiasmo y cuáles son los secretos que nos causan temor? Esto como de alguna manera alguna revisión de todo el proceso. Entonces, estos serían los temas a abordar en esta última etapa. Y también es importante poder hacer algunas preguntas finales al respecto. Pero antes de llegar a esas preguntas, vamos a revisar algunas formas de cómo llevar a cabo o cómo desarrollar estos temas. Puede ser la carta del futuro. Acá vamos a identificar si el niño, niña o adolescente plantea ciertas metas a corto, mediano o largo plazo. Podemos plantear qué es lo que quiere hacer este niño o esta niña de aquí a 5 años, si se ve feliz, si se ve con su familia, si se ve que ha superado esta situación. Entonces es importante que ellos lo planteen y de alguna forma pues se lo lleven para recordar también todo lo que han avanzado hasta el momento. El tema del proyecto de vida. Nosotros en Connect Me sí identificamos que esto tiene que darse al final del proceso. Como les decía, vamos a trabajar durante cada etapa del proceso también ciertas características, vamos a ir fortaleciendo esa capacidad de análisis, esa capacidad de ver hacia el futuro, de qué es lo que quiero hacer con mi vida, de quién soy, cuáles son mis cualidades, cuáles son mis defectos, mis fortalezas. Entonces, todo eso lo vamos trabajando y al llegar al punto final, la idea solo sería estructurarlo. Puede ser en una hoja, puede ser de manera creativa, por ejemplo, a través de un árbol donde identificamos que los frutos van a ser las metas que yo quiero al futuro y cómo voy a hacer para lograrlas, por ejemplo. Entonces, esto sería para identificar si realmente se ha dado ese cambio y esa resignificación en los niños, niñas o adolescentes. Nosotros tenemos también algunas otras actividades, por ejemplo, hacemos una cajita decorada por ellos, donde metemos, por ejemplo, algún dibujo que es muy significativo para ellos de este proceso psicoterapéutico y también hacemos una serie de preguntas. Entonces, esa serie de preguntas las hacemos en papelitos de diferentes colores y ellos las contestan para que luego, ya pasado el proceso, si ellos tienen alguna duda o si ellos quieren recordar algo muy importante que aprendieron durante el proceso, pueden revisarlo. Estas preguntas son las siguientes. Lo primero sería ¿qué aprendiste en la terapia? ¿Qué has aprendido sobre los traumas que has experimentado? ¿Qué has aprendido sobre ti, sobre tus padres, tu familia o tu mundo? ¿Qué estás esperando en el futuro? ¿De qué estás más orgulloso? ¿Con quién podrías hablar sobre estas experiencias traumáticas del pasado u otros problemas que enfrentarás en el futuro? ¿Y qué le dirías a los niños que han tenido experiencias traumáticas similares? Estas preguntas, como les digo, pueden utilizarlas de la forma más creativa posible. Pueden hacer esta caja, puede ser un sobre donde puedan anotarlo igual en papeles de colores, puede ser incluso como en forma de un móvil, que ellos lo puedan colgar en su habitación o en la sala de la casa si ellos realmente se sienten muy orgullosos del proceso. Esto depende también de la creatividad del terapeuta, pero planteamos estas preguntas porque consideramos que son útiles para llegar a ese proceso de cierre, ¿verdad? Entonces esta sería la fase final. Pues como les decía al inicio, si tienen alguna duda, algún comentario al respecto, anótenlo y luego en su momento vamos a discutirlo. Y recuerden, ni golpes que duelen ni palabras que hieren, eduquemos con ternura. Muchas gracias.